Bienvenidos a Primum Gradus, tu podcast de historia y humanidades en general. Os habla Ricardo Silvestre. Y bueno, pronto no hablaré yo solo, estará también Fernando, pero antes la pequeña presentación. Y no quiero pasar adelante sin deciros antes que podéis poneros en contacto con el programa, hacer sugerencias, críticas o lo que queráis por medio del mail primumgradus@gmail.com o bien a través, cosa que me gusta más, de notas de voz. Estoy mirándolo aquí porque nunca me acuerdo cuál es el número. De notas de voz en el WhatsApp del programa, que ahora os voy a dar el número de teléfono, de WhatsApp. No llaméis por teléfono porque no lo pienso responder, porque si no, imaginaos, mirad. El WhatsApp para dejar vuestras notas de voz, que además pueden salir en los programas, es, acordaos siempre, más 34 si sois de fuera de España, adelante de todo, 644-190223. Repito, más 34 644-190223. Es la forma de comunicación que más me gusta, pero si os da timidez y no os atrevéis, aparte de los comentarios de iVoox o de YouTube, pues tenéis pues el mail primumgradus@gmail.com. Y después de dicho esto, pues deciros que vamos a seguir hablando del tema palpitante de hoy en día, pero desde una perspectiva diferente. Porque no tenemos información privilegiada, no sabemos más que los demás, y como casi nadie sabe nada y los grandes expertos han fallado muchas veces en sus predicciones, pues nosotros no, vamos a ser prudentes. Y vamos a hablar sobre todo de un personaje, el personaje de moda, el señor Vladimir Putin, y de otros temas adyacentes. Pero nosotros no tenemos, ya os digo, no tenemos información privilegiada. Arañamos información porque hoy estamos en guerra y ya sabéis que en la guerra todos mienten, los de un lado y los del otro. Y hay censura en los dos lados. Todo el mundo critica al señor Putin y aquí también la hay. Pero en fin, a lo que vamos. Y para que veáis que es bueno estar informados y que las cosas no surgen de la nada, os pondré el siguiente detalle. Hace ya, creo que 2 años o así, empecé una serie, mejor que acabé, aún no está acabada. Empecé una serie que era sobre la historia de Rusia. Bueno, pues, en fin, empecé cuando empieza la historia de Rusia, ¿no? Hace muchos años. Bueno, pues ahora ha empezado a crecer las visitas, sobre todo en algún episodio que habla sobre la Rus de Kiev. O sea que hay gente que está interesada en saber dónde vienen las cosas, ¿verdad? Luego vienen las sorpresas. Y ahora os voy a poner 3 vídeos que encontré en YouTube de hace unos cuantos años, para que veáis que todas estas cosas no se podían prever. Hola, me llamo Rafa Muñoz y mi sobrenombre es Maki. Hola, me llamo Ángel David Arribas. Mi sobrenombre aquí es Sigán, que significa gitano. Así se presentan. Ángel tiene 22 años, es de Murcia, y Rafael tiene 27 años y es natural de Madrid. Ambos han viajado hasta Ucrania para alistarse en la milicia prorrusa más violenta que lucha en el este de Ucrania. Viajaron desde Barcelona hasta llegar a Kiev. Nos interrogaron, nos registraron, seríamos considerados por el ejército de Poroshenko como criminales. Están orgullosos de estar en el lugar donde se libra la batalla entre los separatistas y el ejército ucraniano. Y creo que los Estados Unidos están intentando provocar la tercera contra Rusia aquí, precisamente con tu gente. Y tu gente del campo de práctica y la que lo está sufriendo. Afirman que los medios de comunicación han ocultado lo que realmente ocurre. Don't say the truth. Don't say the truth. That we are happening. Reconocen que han dejado a sus familias muy preocupadas. Soy hijo único y a mi madre y a mi padre y a toda mi familia le duele mucho. También saben que yo, para ser feliz, necesito ayudar a la gente. No puedo ser feliz durmiendo en mi cama sabiendo lo que aquí pasa. Ahora se encuentran instruyéndose y aseguran que no son los únicos que participan, que hay más gente de países extranjeros que se han unido para luchar en la batalla. Хорошо, I run this freaking show. You think I can't speak English? There's nothing I don't know. I know that World War III
Nobody wants to see, so please EU and USA, don't mother suckers mess with me. Oh yes I can, cause I'm the president with the greatest plan to make my mother Russia number one again. And by the way, I hit better than Jackie Chan. I'm gentleman. Do you want peace or you want a piece of me? I've got gas, you see, don't play games with me. You want my gas? Well, you can kiss my ass. When I play chess, be quiet or eat my pussy riot. Putin, put out, Putin, put out, Putin, put out, put out, Putin, put out, Putin, Putin, put out, Putin, put out, Putin, put out, Putin, put out, put out, Putin, put out, Putin, Putin, put out, Putin, put out, hey, Putin, put out, hey, Putin, put out, put out, Putin, put out, Putin, Putin, put out, Putin, put out, hey, Putin, put out, messing with Putin, hey, hey, is a sin. It's great to be president of the biggest country. You can have Winter Olympic Games in 40 degrees. By the way, Eurovision is okay. Just please don't take my soccer World Cup 2018 away. I sang for charity, Lama, and tranquilize the tiger on a killing spree. Bang, bang. I fight terrorism with my big army. I am nice. Why oh why can't I get a Nobel Peace Prize? Do you want peace or you want a piece of me? I got gas, you see, don't play games with me. You want my gas? Well, you can kiss my ass. If you are a freak, suck my monkey. Putin, put out, Putin, put out, Putin, put out, put out, Putin, put out, Putin, Putin, put out, Putin, put out, Putin, put out, Putin, put out, put out, Putin, put out, Putin, Putin, put out, Putin, put out, hey, Putin, put out, hey, Putin, put out, put out, Putin, put out, Putin, Putin, put out, Putin, put out, hey, Putin, put out, messing with Putin, hey, hey, is a sin. Нет, I won't stop until I win. Hey, Putin. Y bueno, después de haber visto todo esto, os recomiendo, no sé, es una cosa que yo recomiendo, que empezáis a ver la historia de la isla de Formosa, llamada también Taiwán, y de Chiang Kai-shek y estas cosas, para que no os pille así desprevenidos. Pero bueno, vamos a dar paso a nuestro compañero Fernando. ¿Qué tal, Hola, Fernando? ¿Cómo Ricardo. estamos? Genial. ¿Y tú? Muy bien. Aquí Aunque, estamos de Sandro Rey, aquí estamos haciendo de Sandro Rey, prediciendo lo impredecible, ¿verdad? ujú, Cosas que no se podían prever. ¿Ya ves tú de cuándo es el vídeo que te mandé de Clemen del Centro Europeo? De 2016. O sea, sí. me encanta cuando las cosas no se pueden prever y estaban ahí. El vídeo este que he puesto de los dos milicianos era pone sencillamente de hace 7 años. O sea, en el 2000, si estamos en el 22 menos 7, pues en el 2000, ¿cuánto? En el 2015. Sí. Pero, Cosas que sí, no sí. se... Nadie podía... Era imposible, era una cosa imposible de prever. Es como cuando en Francia gane lo que llaman ultraderecha o como cuando vuelva Trump. Nadie podía preverlo y son cosas que están ahí. O sea, pero bueno, son cuestiones que a mí me sorprenden porque hay una parte de la población y de los medios de comunicación o de los medios comunicados que hacen unos análisis tan cortoplacistas, tan absurdos, que de hecho es la motivación de hacer este programa, porque yo estaba viendo los análisis que se hace de Putin, de ese ogro desquiciado, sentado en un trono. Iván el Terrible, pero peor, porque Iván el Terrible era más bueno, ¿no? Y de repente se pierde el contexto del personaje y ves como que los vídeos de Russia Today están censurados, su biografía desaparece, ahora mismo quien no se compre el libro de Limonov de Le Carré no puede llegar a cierta parte de la vida de Putin que es muy interesante, está desaparecida, esa parte se ha borrado, porque antes se vendía como una cosa así, como algo de halago personal, ¿no? Y ahora, como estamos en guerra, esa parte de su biografía no se puede conocer. Entonces te comenté, vamos a hablar porque, oye, esta parte de este personaje tiene contexto y ya que estamos, pues lo contamos.
Bueno, pues luego nos hablarás de Limonov bien hablado, porque yo tampoco lo conocía hasta que tú me lo diste a conocer, así que tú vas a llevar el peso en esta parte. Yo sí que empecé a hacer mis pinitos, empecé a investigar y claro, lo que he encontrado era muy actual. Y entonces hay tipos que dicen, he visto, como no te mentiré, como 3 análisis psicológicos de experto. Dios mío, la palabra experto está muy devaluada últimamente, ¿no? ¿A cuánto irá el kilo de experto? Analizando el lenguaje corporal y la psique de Putin. Entonces, todo lo tienen muy claro. Y uno llega a decir que es un ser asexuado. De pronto, hoy me encuentro, no, ayer me encuentro una serie de Espera. noticias. Putin, el que dijo del presidente de Israel cuando fue acusado de violación, qué machote, lo dijo en público y está grabado. No lo sabía. Hay un analista de estos analistosos que ha dicho que es un ser asexuado. Sí. El que tiene no sé cuántas novias secretas y no se sabe cuántos hijos tiene. Es que estamos Bueno, malísimos. es digno de esos programas de salsa rosa, esos que no sé si se llamaba así, de salseo. En fin, y me he encontrado con que su última amante, o eso dicen, vive en Suiza con sus 4 hijos. Otros dicen que 3, o sea, es Pero una tú sabes lo antigua que te gimnasta. pasé. ¿Tú has visto la propiedad que tiene de 1.500 millones donde hace su vida de presidente, no? Ese pedazo de propiedad que se ha hecho, esa dacha que reformó, ¿no? A las afueras de Moscú, donde vive como ningún oligarca, ¿no? Que tiene, o sea, la fiesta punga bunga de Berlusconi son una burla con lo que se puede producir ahí y nunca se sabrá porque hay que recordar que ahora todo el mundo está escandalizado por los 15 años de prisión por que han puesto de pena a quien dé noticias falsas de la guerra, ¿no? Bueno, de la invasión de la operación de seguridad. Porque en Rusia decir ahora mismo que es una guerra te lleva 15 años a la cárcel. Es una operación de seguridad. Pues bueno, ahora se asombran de esto cuando no se sabe cuántos hijos tiene. Hay partes de su biografía que no son accesibles. Hay parte de sus gastos como representante, como primer representante del Estado que no se conocen. O sea, Rusia lleva siendo una democracia casi imperfecta, tirando con la dictadura, mucho tiempo. De hecho, es que se nos olvida que transicionaron de la Unión Soviética a una democracia de circo con Putin, con Yeltsin, perdón, y con Putin lo único que se hizo fue retomar un terreno, una tradición autocrática. No les ha dado tiempo a tener una transición, no han tenido contrapoderes. Uh-huh. Bueno, es que el otro día le dimos fuerte a los de nuestro bando, nos toca darles a los del otro, ¿verdad? Porque es que aquí estamos haciendo el tonto de... Bueno, en fin, ya analizamos las maravillosas declaraciones del señor Borrell. Es que esto es... Bueno, si no fuese por lo trágico, es de opereta todo lo que está pasando. Pero hay muchos muertos. Ahora Borrell se ha vuelto ya... Te pasé la comparación con Star Wars, ¿no? Se ha vuelto ya el emperador. Quien no esté con nosotros, se ha vuelto entre Churchill y el emperador de Star Wars. Una cosa así. Pero como es Borrell, es patético. Lo siento decirlo, o sea que habrá muchos europeístas. Si hay alguien que viva el presupuesto comunitario y sienta que le estoy hiriendo, pues que se fastidie. Porque a mí ver a Borrell haciendo de Churchill esa mezcla bastarda entre Churchill y un personaje de Star Wars, pues me parece. O sea, esas declaraciones últimas suyas, como vio el ridículo que había hecho, esa sobreactuación me parece ridícula. Y más por una parte que esa sobreactuación es la que ha motivado el programa, la última parte, la de se le olvida al señor Borrell que esto no es Libia, esto no es Irak, o sea, el final de esto son 6.000 cabezas nucleares cayendo en nuestra cabeza y ya se terminó, ya, oye, el discurso no sirve de nada. Y aquí en Madrid solo hay 3 búnkeres, el del Capricho, el de Moncloa y el que está a las afueras un poco más allá, en Torrejón, ya está. Para 5 millones no da. Uh-huh. Entonces, a mí me parece muy bonito el discurso así, en plan, pero no. Y luego, o sea, no da lugar a eso. Y luego hemos pasado de la exaltación de Putin, de ese Putin que montaba en el oso, de ese Putin que era un poco menos que un action man y que estaba idolatrado por la ultraizquierda y por la ultraderecha. Ahora hemos pasado a la otra parte del mito, que es un Putin también sobrehumano, pero en lo perverso. Es decir, es un ser perverso, metódico, calculador, y un incapaz para regir su país y poco menos que un Gaddafi en potencia que hay que eliminarse. Bueno, ahora mismo la gente se piensa que ya está vencido. Es que es lo que más miedo me da. Primero porque a una persona así mejor no acorralarla, digo yo. Y 2 porque no está vencido ni muchísimo menos. Porque ayer leí así al azar
una declaración, dice, en fin, nosotros pagamos la gasolina, no me acuerdo a cuánto, porque no tengo coche, y en Rusia lo pagan a 40 céntimos. Digo, ¿cómo? Y digo, este tío es lo mismo, es un pro Putin de estos, o sea, descerebrado. Pero me puse a mirar el precio de la gasolina, lo comprobé, y efectivamente, el precio medio, Hay una página dedicada a esto, y precio medio de la gasolina, puse, mire, precio medio de la gasolina en Alemania, en Estados Unidos y en Rusia, no mire más. O sea que no sabría decir, creo que en Alemania era 1,78 el litro, y efectivamente, en Rusia era 40 céntimos. Dices, caramba. Sí, Putin está vencido, pero en Madrid pagamos la gasolina al mismo precio que en Zurich. Pero no cobramos lo mismo que en Zurich. Efectivamente. O sea, Bueno, Putin a largo plazo, si no hay negociaciones, a largo plazo es a 1 año, a 2, a su idea de reelegirse, ¿no? A su idea de perpetuar, sí puede estar vencido, o no va a ser tan fácil o va a tener que hacer cambios. Pero a día de hoy, a término de todo el año 22 y a término de los 2 o 3 meses que puede durar la guerra, porque también está vencido, porque no ha tomado un país en 7 días. A ver, en 13 días, ya vamos por 13. Cuando pasen 3 semanas y no haya entrado, cuando empecemos a ver tanques rusos ardiendo con un poco de desorganización, entonces podremos decir que sí ha perdido la guerra. Pero recordemos que incluso, o sea, la resistencia que se encontraron los americanos en Irak, ¿no? Fue mucho menor, pero también tardaron, no fue en 3 días la toma de Bagdad. O sea, hasta cuando la lucha es tan desigual hay resistencia. sí, sí. Entonces, Además hay datos esto, que a mí me han sorprendido. Y una es que, evidentemente, la economía de Rusia no es la de Estados Unidos y tal, pero es una economía, bueno, no sé, yo aquí, con toda la prudencia, pero son datos que me han llegado y parece ser que son ciertos porque he visto varios rankings de deuda. Es uno de los estados así grandes, menos endeudados que existen. Me parece que tiene una deuda del 20%. bueno, sí, pero y no solo eso, sino que la batería de sanciones rusas, como le hemos sacado el sistema SWIFT, una de las baterías de las sanciones rusas es que a partir de ahora los países hostiles se les va a pagar la deuda y los pagos en rublos. Con lo cual, es una cancelación de facto de su deuda externa. Es increíble, o sea, y luego, vamos a ver una cosa, y ahora vamos a empezar el análisis del personaje, con todo su biografía, ¿no? Que es lo que motivó el programa, porque ¿quién es este señor? ¿De dónde sale? ¿Quién es esta persona? Porque es una persona, no es un superhéroe. Pues, Cabalga osos, yo lo he visto. sí, y dragones. Pero sí, es fascinante. La propaganda de RT es fascinante. Pero a mí me fascina, las sanciones, las que nos pueden llevar a la guerra nuclear, son directamente para dispararle a quien les esté proponiendo, o sea, porque se está jugando con nuestra vida. Pero las otras, las de sacar Facebook, Instagram, Zara, o sea, qué regalo más grande. O sea, China tiene todas las compañías que nosotros tengamos en Occidente, las tiene una contraparte. Sacar todo eso de Rusia solo es regalar ese mercado de facto y de hecho a las compañías chinas que tienen que entrar a cubrir es dejar a Rusia geoestratégicamente y tecnológicamente en manos de China. Es decir, nos estamos divorciando de Rusia para que se cree un polo geoestratégico entre Rusia y China, en donde, por cierto, Rusia va a ser el socio débil. Porque hay que recordar, Rusia tiene 1.4 y China tiene 20 billones de PIB. China tiene la primacía tecnológica, empresarial, o sea, hemos creado un bloque geoestratégico sin darnos cuenta. Con la ilusión de que va a haber un Euromaidán en Rusia, Putin se va a ir y no nos van a disparar 6.000 cabezas nucleares. Y yo a veces cuando veo estos análisis y veo, veo a los líderes de la OTAN, a los líderes de la Unión Europea, en serio pienso que tienen o graves problemas de alcoholismo o graves problemas cognitivos. Porque una cosa es que hay que evitar que la guerra tiene que parar, una cosa es que hay que hacer todo lo que se pueda, otra cosa es acorralar a alguien que tiene 6.000 cabezas nucleares y que hay que entender una cosa. Viendo el estilo de vida que tiene, la villa que tiene y lo que él mismo proyecta de su identificación con el Estado ruso, antes presiona el botón que soltar el poder. Y ahí se acaba la broma, se acaba la gracia. ¿O es que merece la pena para que el señor Borrell se haga el macho? ¿O para que Macron se sienta estadista que muera el 90 y pico % de la población de Francia, de España o de Italia? Bueno, hay una cosa
que te lo he comentado antes, y es que, en fin, hay los países que tienen una estrategia a largo plazo, que los hay, no como España, que va improvisando, desde el siglo XIX, desde la invasión de Napoleón, España no tiene una política exterior, va improvisando. Y hay otros países que yo creo que tampoco la tienen. Alemania lo intenta tener, pero no le dejan. Francia lo intenta tener, pero tal. Y hay unos que tienen una visión a largo plazo. Rusia lo tiene, Putin lo tiene bien claro. Sigue la estela de los que viene heredada de los zares y que pasa a través de la Unión Soviética. De buscar mares cálidos, de expansión, bueno, en fin, una serie de cosas. China es evidente que no la tiene desde siempre, pero ya hablamos en otro programa que tenía aquello. Aquella cosa que hablamos en el programa, en el proyecto Islero, de los objetivos fundamentales, los objetivos de la nación española, ¿no? Los principios fundamentales. Hay países que sí los tienen, de la política exterior, hay países que los tienen y países que no. Pues hay otros países que también. Exacto. Hay otros países que lo tienen todavía, y es la Gran Bretaña. Y buena parte de su visión geoestratégica ha pasado a su hermano mayor, que es Estados Unidos. Y el otro día vi un análisis geopolítico de un personaje que no me cae especialmente bien, pero que hay que reconocer que hay cosas que sabe, que es el señor Jorge Bestringe. Gran Bretaña tenía una idea de el continente dividido para que no me haga sombra y yo domino los mares. ¿Vale? Entonces siempre va con el hegemón dentro de Europa. Ese consigue que Gran Bretaña se una a sus opositores para desbancarlo. Muy bien. Eso ha pasado, esa visión de potencia marítima ha pasado a Estados Unidos, que es una potencia marítima a bases por todas partes y dominio de los mares. Y entonces su visión es la siguiente. Si por alguna razón lo que es París, Berlín y Moscú aunan lazos, resulta que se asoman peligrosamente al Atlántico, con lo cual ya pueden, igual que Gran Bretaña es la potencia aislada por el mar, ahora mismo Estados Unidos siempre ha sido la potencia aislada porque tiene 2 océanos, pero en aquel momento ya tendría una fachada marítima justo delante suyo. Por lo tanto, hay que dividir siempre, hay que conseguir un equilibrio y que yo controle la situación. Entonces, toda esta política lo que viene a decir es, en el fondo, pues conviene a los Estados Unidos y Europa pues hace lo que puede porque uno no está donde quiere, sino donde puede estar. Coincido en tu análisis. Y entonces, esto lo podemos ilustrar con este vídeo que voy a poner ahora. Es muy simpático, es de una serie que se llama Sí, Ministro. He cortado el principio que habla sobre el carnet de identidad, que están intentando imponer el carnet de identidad estilo europeo en Gran Bretaña, pero vamos a la parte que nos conviene. Allá va. ¿Es que el Foreign Office no se da cuenta del daño que hará esto a la idea de Europa? Pues claro que sí. Por eso lo apoyan. ¿Qué? No hay duda de que el Foreign Office es pro-europeo. Sí y no. Si me permite la expresión. El Foreign Office es pro-europeo porque en realidad es anti-europeo. El Foreign Office siempre quiso que la Comunidad Económica Europea no llegase a funcionar. Por eso hemos entrado. ¿De qué me está hablando? Ministro, siempre hemos tenido un único objetivo en nuestra política exterior, el crear una Europa desunida. Así pues hemos luchado contra los españoles, con los alemanes, contra los franceses, con franceses e italianos, contra los alemanes y contra los franceses y contra los alemanes e italianos. Divide y vencerás. ¿Por qué cambiar ahora si ha funcionado bien? Bueno, esa es una historia antigua. Sí, y nuestra política. Queríamos hacerlo trizas, así que entramos dentro. Quisimos hacerlo desde el exterior, pero no funcionó. Ahora que estamos dentro, lo convertiremos en una merienda de negros. Alemanes contra franceses, franceses contra italianos, italianos contra belgas. El Foreign Office está encantado, es como en los viejos tiempos. Pero tenemos un compromiso con el ideal europeo. ¿En serio, ministro? Y si no, ¿por qué presionamos para que tenga aún más miembros? Por la misma razón. Es como en las Naciones Unidas. Cuantos más miembros hay y más disputas se discuten, se convierte en algo inútil e impotente. ¡Qué espantoso cinismo! Sí. Se llama diplomacia, ministro. Bueno, pues después de haber visto
de forma jocosa cuál es el planteamiento, digamos, de la anglosfera, pues posiblemente estamos jugando a beneficiar los intereses de los Estados Unidos. Vamos a ver, Posiblemente. estamos pillados entre dos fuegos actualmente. Y De dicho hecho, esto beneficia, y ya vamos con el tema principal, esto beneficia al hegemón del Pacífico, beneficia a los únicos que perjudica y que ya está perjudicando, y mira, los supermercados es a nosotros. Ya está, y es así. Y por muy morales que nos pongamos, por muy nos está perjudicando a nosotros, a la Europa continental, y esto es así. Y bueno, dicho esto, que es evidente. Oye, empecemos con Putin, venga, va. Si quieres, vamos prohibido ya con, desviarse, prohibido vale, desviarse si quieres, ya. vamos ya con Vladimir Vladimirovich Putin. ¿Quién es? ¿Y dónde empieza? Pues todo esto, ¿quién es Putin? Bueno, Putin ahora es el actual presidente, pero hubo un tiempo que Putin era un niño que vivía en Leningrado, y de hecho la historia de este hombre empieza el 7 de octubre del 52. Fue Putin, a ver, perdona, se me ha pasado aquí. Hay que recordar que la madre de Putin era trabajadora de fábrica y su padre era oficial de la Marina y luego era gerente de una fábrica. Con lo cual, el mito de un pobre niño abandonado, no. Sí, su familia era el equivalente o sea, su padre era veterano de guerra y un trabajo de gerencia en la Unión Soviética no era un trabajo de obrero de fábrica machacando tornillos. Y entonces, 2 sueldos, una posición mediana en la Unión Soviética. De hecho, Putin la primera infancia la pasa en esa escuelita, que sale esa maestra que salía antes en los episodios de RT diciendo que era muy listo, ¿no? Creo que era en la 190 y algo. Y luego la adolescencia la pasa en una escuela en la cual solo iban niños con unas notas y un coeficiente intelectual altísimo. Es decir, una de las más prestigiosas de Leningrado. Si no recuerdo mal, no sé si era 280 o 280. Era una Bueno, escuela el técnica. número no es lo mismo. No me acuerdo, porque ahora no tengo el dato presente. El hecho es que de ahí ya sí se va a la universidad y ahí estudia Derecho. Y ahí hace su tesis doctoral sobre Estados Unidos y su impacto en África. Ojo, ya preguntaba. De ahí en el 75 entra en el KGB, que todos sabemos que es una asociación de monjas carmelitas que se dedica a hacer dulces y distribuir la paz por el mundo. Una sociedad filantrópica. Sí, totalmente filantrópica. Y ahí desarrolla de distintas misiones de contraespionaje dentro de Rusia y por fin llega a su ascenso. Y es cuando lo mandan a la estación de Dresde. Alemania Oriental, República Democrática Alemana. ¿Quieres que hablemos de lo que está perdido ahora por lo que ha caído o no? Ah, no, pues tú habla, tú desembucha, que es lo interesante. Pues cuando Putin está en Dresde, hay un pastor alemán, un pastor luterano, padre de cierta canciller, que tiene, estando en la región prohibida, tiene bastantes privilegios y una vida bastante desahogada, y se supone, lo que pasa es que esa documentación se pierde con el asalto de la población civil a la Stasi, ¿no? Pero se supone que el padre de Merkel sí estuvo a las órdenes de Putin, porque Putin sí estaba al cargo de esa sección en Dresde. Y de ahí viene esa especie de afinidad que tienen. De hecho, ya esto no es comprobable, porque que el padre de Merkel sí recibía dinero de la KGB sí es comprobable. Pero que la propia Merkel en su vida universitaria fuera un topo de la KGB no es para nada comprobable. Pues lo cierto como cierto y lo dudoso como dudoso. Entonces, que curiosamente Putin sí dirigía la estación y que la familia de Merkel, el padre de Merkel, sí trabajó para la Stasi y para la KGB, sí es un hecho cierto. Y que estaba en nómina y que era un delator y que era alguien que se dedicaba a ayudar a mantener el orden público a los ocupantes soviéticos. Aunque luego haya lavado su imagen, porque la caída de la Alemania Oriental se parece muchísimo al franquismo, que de la noche a la mañana grandes camisas azules se volvieron demócratas, y alguien como Merkel, que iba a hacer carrera en el partido, se volvió una gran demócrata y una gran liberal, y alguien como el padre de Merkel, como el expediente no está, pues se volvió un grandísimo demócrata. Lástima que no pudiera borrar las transferencias, porque los marcos pues al final dejan rastro. Son cosas que tiene el dinero, es aquello que se decía de sigue el dinero, ¿no? Fallout de, pues eso. Entonces, de las actividades que hacía Merkel en su vida universitaria solo quedan los testigos, variados, y su conciencia.
de las actividades de su padre sí se pueden rastrear pruebas. Entonces, este es Putin dedicado a la contrainteligencia y dedicado totalmente a dirigir la estación en Alemania Oriental Entente de la KGB. Y entonces ocurre el motivo por el que estamos donde estamos. El Putin abandonado. Hay un momento en que el muro de Berlín va a caer, empieza a haber aquel movimiento social, ¿no? Se toma la estación de la Stasi, hay una revuelta y esa es la frase que ha aterrorizado a Putin toda la vida de Moscú no responde. En su momento, como jefe de delegación, llama a Moscú pidiendo órdenes. ¿Qué hacemos? Moscú no responde, Moscú no responde, Moscú no responde. Y ese momento en que Vladimir Putin tiene que ponerse ropa de civil, salir por la puerta y dejar que la turba asalte la estación de la KGB. Y es esa falta de decisión de Moscú lo que siempre no se perdonó, y esa caída de la Unión Soviética que fue precipitada, y ese momento en que se ve en Dresde abandonado en Alemania. De repente pasan de ser las fuerzas de ocupación y quienes mantienen el control a ser unos apestados que han perdido el poder completamente y que tienen que correr, vestirse de civiles y salvar su vida. Y ahí viene cuando Putin tiene que hacer de taxista, tiene que hacer de profesor de judo, tiene que sobrevivir como civil y un poco ocultando su pasado de la KGB, que tiene la suerte de que gran parte de la documentación ha ardido en esos asaltos, ¿no? Y hay un momento en que se le repatria a Moscú y ahí empieza su vida asociada a la Universidad de Leningrado, ¿no? Y ahí es cuando pasa de la Universidad de Leningrado a la política municipal, a la política ministerial, a la estatal y ya coge el poder. Como vemos, Oye, no es ningún me secreto. acabas de sugerir el título del vídeo. Podría ser algo así. Moscú no responde. Así empezó todo. Pues No sí, sé, se me ocurre, ¿eh? Pero que perfecto. no lo teníamos. Mira, la gente va a ver cómo se inventan los títulos. Ya nos hemos inventado Pues el sí. título, ¿eh? Moscú no responde. Así empezó todo. Vale, ya está. Pues es ese momento, esta frase que dice tantas veces que habrán visto la gente en sus conferencias, ¿no? De sus speech de la caída de la Unión Soviética es la mayor tragedia geopolítica, es ese trauma de encontrarse de repente sin respaldo, sin poder, sin nada. Es ese momento en que siendo coronel, o sea, no era el de mantenimiento de la Stasi, que fue quien salvó un poco, quien les permitió salir a todos de allí, ¿no? No. Era alguien con un rango importante, con una carrera política, una proyección importante. Ese momento de repente ver cómo todo se derrumba y no hay respuesta de hasta ahora el estado en el que tenía la fe depositada, lo marcó para siempre. Y esa es la biografía Pues de Putin hasta que empieza la carrera presidencial y hasta hoy. fantástico. Pues esta es la parte menos conocida, lo de Dresde. Yo creo que la gente no la conocía. Bueno, yo no la conocía demasiado. Yo sabía lo que había pasado desde que estaba al lado de Yeltsin y algo había oído de lo del taxista. Pero claro, conociendo el personaje, lo mismo se había creado su propia leyenda. Porque yo creo que a este hombre que le salgan en un meme cabalgando con un oso, yo creo que le mola. Tiene una cosa muy importante, y aquí volvemos al pasado. En las dos escuelas de alto rendimiento fue alguien respetado, pero en la primera escuela de niños normales fue un niño que sufrió bastante bullying, era bastante solitario y tenía un conflicto muy grave. Y esto lo dice su maestra, esto no es invención. Tenía un conflicto grave de que era un niño que se sentía superdotado, pero a la vez tenía bullying, y le hacían bullying a algunos compañeros. Lo cual le creó esa necesidad de destacar, de siempre tener el éxito. De hecho, hay una cosa muy curiosa se cuenta en su biografía, que a Putin cuando lo destinan a Alemania le gusta Alemania. La idea de la excelencia alemana, por eso siempre ha tenido buenas relaciones con Schulz, incluso personales con Merkel y cierta germanofilia, esa idea de la eficacia germana, ese concepto cultural y social le gusta. O sea, su vida en Alemania no es, hasta que Moscú la abandona, no es una vida para nada. O sea, no es para nada una vida. Hay misiones a las que se manda a ciertos recursos, ¿no? Que son desagradables, no. Se sentía plenamente identificado con su labor y con el lugar en la que se desempeñaba. Pensaba que podía aprender y que podía importar ciertos valores de esa misión.
Entonces, se ve un poco cómo es el perfil de personas con una persona que sí es consciente de su propio talento, pero que también siempre de la infancia y de la exigencia le ha quedado esa cosa de superarse hacia adelante. Y eso es algo que sí se ve, que sí se vislumbra, esa cosa de tener que llegar un poco más allá. El problema de esto es que esta vez ha querido llegar un poco más allá porque ya sin límites pues, puede que se haya sentido, quién sabe, Pedro I o Alejandro I y claro, pues, no estamos en esos tiempos. También es verdad que deberíamos contar cómo toda es la historia de Putin, porque aquí hemos contado cómo, muy someramente, cómo de la alcaldía llega a primer ministro y luego a dónde está. Pero claro, el Putin simpático, el Putin que George Bush decía que lo miraba a los ojos y veía un aliado fiel, que veía, vamos, sinceridad, honestidad, porque ahora todo el mundo ha descubierto que Putin es un asesino y que en sus misiones internas de Rusia mató a gente y que en Dresde tuvo que mandar matar gente. Ahora lo han descubierto. Pero cuando Bush lo miraba a los ojos, cuando Moratinos lo miraba a los ojos, pues era un hombre frío, calculador, inteligente. No veían un asesino. Bueno, estas cosas son rollos macabeos. O sea, ahora Ya. Biden decía que cuando lo miraba a los ojos veía un hombre sin alma, porque es lo que toca decir. Desde luego todo el mundo veía un angelito cuando veía a Obama, y por eso le dieron el premio Nobel, antes de que hiciese nada. O sea, esto de mirar a los ojos a la gente y a tiro hecho todo el mundo es un gran profeta. Todos son. Como profetas, los únicos que son profetas son los Simpson. Fuera de esos, nadie más. Sí, los únicos que más o menos aciertan con ciertos planteamientos. Pero por eso me sorprende mucho, Putin es el mismo personaje, Putin es el mismo jefe de estación, Putin es esa foto que hizo ya de los 70, ese que ya se le ve, esa dureza, ¿no? Ese agente de la KGB ya estaba ahí, no es nuevo. Ahora es el agente de la KGB, es el coronel de la KGB, presidente, con una visión geoestratégica y un trauma. Ese es Putin. Y luego hay una cuestión. Si recordamos, hay un Putin primero simpático, un Putin prooccidental que iba a las cumbres de seguridad, que formaba parte de las reuniones del G8, el G20. O sea, y hay un Putin. Claro, hay un Putin que no tiene el poder consolidado, que se tiene que enfrentar a los oligarcas, que está todavía en una Rusia debilitada social y militarmente después de la caída de la Unión Soviética. Y luego un segundo Putin, un Putin que le gana la guerra a los oligarcas, que empieza a ver pasar líderes occidentales, que empieza a notar la debilidad de Occidente y que va evolucionando en política actual hasta llegar a un Putin que desafía abiertamente a Occidente ya en un modo de guerra convencional, ni siquiera una guerra sucinta, porque Putin lleva desafiando a Occidente, es decir, RT y Sputnik llevan haciendo toda la propaganda y todo el daño que han podido, no llevan 2 días. Por ejemplo, lo escuchaba hoy que, o sea, y es verdad, uno no se da cuenta del daño que hace RT hasta que cuando RT pone un documental sobre el fracking en Siberia, te lo pone como maravilloso, tecnología. Cuando RT pone un documental del fracking en Estados Unidos, te pone casas penosas, unas historias tristísimas. Ojo, no estoy diciendo que una televisión imparcial o con una línea editorial o haría un documental que fuera qué bueno es el fracking, cuánta tecnología, qué modernidad, o qué espantoso ambientalmente es. No puede ser que el fracking sea bueno en Siberia y malo en Massachusetts. De todas maneras, he de decir que cuando empezó este conflicto fui como... busqué RTTV. O sea, a ver qué dicen estos del otro lado. Bueno, ahora ya no sé si se puede hacer, ya no lo he vuelto a hacer desde hace En unos cuantos Sudamérica, días. si tú quisieras ver RT, tienes que buscarte una VPN y podrías verlo desde Chile, pero en Europa está baneado. Bueno, dejémoslo. Quiero decir, vamos a ver, yo desde el minuto 1 sé que RT es lo que es. O sea, tampoco vamos a engañarnos, pero lo que entiendo es que se tenga que prohibir. Por cierto, la CNN también es lo que es, y es privada, pero bueno, en fin. Sí, y RT es una cadena paraestatal, es una cadena que no es rusa, pero el dinero viene directamente de donde viene. O sea, Bueno, es estatal y punto. Ya está. Bueno, me refiero, su dinero no sale directamente del presupuesto ruso. Es como esa ficción de, no, nosotros somos muy independientes. Sí. Bueno, RT es propaganda, sí. Como en los periódicos de aquí.
Y todos son muy independientes, pero todos viven del presupuesto. Pues por A supuesto, base de claro, financiación. ninguno vive del presupuesto directo, pero Sí, sí, o sea, bueno. Pero bueno, que RT es un medio pues al servicio de Putin, eso es evidente, pero claro, pero uno tiene que, ¿qué es lo que piensan por allá? ¿Qué es lo que le están contando los rusos? Porque yo esto a claro, y saber, ¿qué le están RT contando los es rusos? minoritario, sí, sí. Perdón, dime. ¿Qué le estarán contando los rusos, los medios? Lo que está contando RT en Hispanoamérica y en el mundo, la versión rusa, como esta politóloga que está mucho por las televisiones españolas, que está pagada por el régimen ruso, la versión rusa es que en Rusia no se puede decir guerra, es una operación de seguridad para desnazificar y desarmar a Ucrania que está amenazando la posible integridad y la posible seguridad del Estado ruso. Simplemente, y en Rusia pues está contando que Occidente está declarando la guerra a Rusia de forma sucinta y que están tensando la cuerda y que no sé cuánto y que están poniendo en peligro la propia existencia del Estado y que bueno, o sea, desde el punto de vista ruso son la víctima total. ¿Cuál es el problema? El problema es que su población, hay una parte que está en contra de la guerra y hay una parte que está viendo cómo su calidad de vida se va a ver mermada de forma bastante significativa. ¿Y qué pasa también? Que Putin ya tenía una situación de desgaste muy grande antes de esto, con lo cual esto se está juntando. Es, por ejemplo, todo lo contrario que aquí. Aquí la guerra está viniendo estupendamente. Aquí la guerra, el aceite sube porque hay guerra, la gasolina sube porque hay guerra, es decir, si mañana se cae un puente aquí será porque hay guerra. Cualquier cosa que pase aquí, nuestro gobierno no tiene la culpa, es decir, nuestro gobierno era un gobierno de excelentes Bueno, gestores, es como, era un cantón suizo y ahora pues si esto era como en la época de Trump, no era tan exagerado, pero pasaba cualquier cosa, la culpa la tiene Trump. No, es una cosa también curiosísima. Pero bueno, esto es como lo mismo, pero aumentado. Oye, ¿qué más cosas teníamos que hablar? Porque algo más de este sí, ya, personaje así. sí, ¿Cuál era el está. que tú recomendabas? Limonov, es un libro, ¿Lemonov? a ver, Limonov, como limón, pero a ver, es un libro de Le En Carré. ruso. El propio personaje, el propio Limonov, dice que no se reconoce. Es un poco de ficción, pero la parte fundamental de Limonov sí da una visión muy real de cómo es todo el magma desde los 70 hasta esa caída, donde se forja este personaje. Es un libro casi descatalogado, se puede comprar en Amazon por 16 euros, merece la pena leerse el Limonov. Claro que, por supuesto, las partes, quien tenga un poco de criterio, hay partes que no son creíbles. Y claro que es imposible que un personaje esté en tantos escenarios. Pero para entender un poco por dónde va esta película, hay que leerse el Limonov de Le Carré. Y pues ciertas cosas, si se tiene más información, se ve también que, por cierto, el propio Limonov daría para otro programa, es un personaje fascinante e increíble. O sea, aunque esté exagerado, el personaje real no te puedes creer la vida que ha tenido. Aunque él diga, no me reconozco, mi vida no es tan... No, vale, es la mitad, pero la mitad del libro ya es bastante. Que luego Le Carré le mete un Limonov poquito es un de... personaje real Sí, de Rusia, es un ruso real. sí, es un ruso real. Que Vale, interesante. Oye, ya me estoy picando la curiosidad. tiene la extraña habilidad Y el de libro se estar llama siempre Limonov. en el Limonov de Le Carré, del francés Le Carré. Y tiene la extraña habilidad de estar en el lugar concreto a la Vale, hora vale, pues ya concreta. lo Y buscaré. luego Le Carré, como tiene información privilegiada, le pega a Limonov en su biografía un par de cosas que quiere contar. Ujú. Pero sí, es muy interesante. Entonces, ¿esto no se veía venir? Sí, esto se veía venir. Es decir, no todo el mundo que estuvo en la disolución de la Unión Soviética estuvo contento. De hecho, se nos olvida una cosa muy graciosa. A mí me fascina que haya gente de pro-Putin en España cuando el segundo partido de Rusia es el Partido Comunista. Y si Putin nos parece malo, el Partido Comunista, que tiene el mismo líder desde la caída de la Unión Soviética, o sea, el actual líder del Partido Comunista, si Putin está en casilla, el anterior líder, o sea, si llegara este hombre que no me acuerdo cómo se llama a gobernar, Putin nos va a parecer una hermanita de la caridad, un demócrata, o sea, en serio, o sea, es alguien de la escuela dura y sus reemplazos generacionales no son mucho mejores. O sea, muchas veces no entendemos a qué baraja estamos jugando. O sea, mucha gente piensa que va a ser va a ser alguien como Kasparov
O como este otro hombre, este opositor que está tan de moda, no me acuerdo. Uno que te lo ponen como pro-occidental. Bueno, el sustituto de Putin es un líder del Partido Comunista, que es la segunda fuerza de Rusia. No es un opositor fotogénico mandado. Los Yeltsin se han acabado. No, no es el De hecho, Guaidó, el Guaidó. no va a haber o sea, a lo mejor me equivoco, pero un Guaidó Bueno, no tiene, no tiene, sí, pero no va a tener, no tiene predicamento. A lo mejor en la Rusia por sanciones, por bloqueo, puede. Pero esa es otra cosa, es decir, vamos a ver una cosa. Si en 60 años no han podido con una isla del Caribe, donde la gente ha caído a la miseria de tener que vivir remendando la ropa, o en 60, o han podido con un líder bananero como Maduro, ¿creen que van a poder con...? Es que a mí lo que me fascina es la alegría con la que la gente está pensando que se puede derrocar un personaje como el que hemos analizado, ¿no? Un personaje duro, un personaje que se ha enraizado en el Estado, que él se siente en el Estado, ¿no? Y que piensen que este personaje va a ser por las malas. Y te comentaba al principio del programa, estoy viendo, hay dos vertientes, ¿no? Hay un físico que se llama Santaolalla, que analiza muy bien qué pasaría si tenemos un ataque nuclear, ¿no? Y este físico se le ve preocupado, se ha vuelto, desde Canarias se ha vuelto, porque se le ve que sabe qué pasaría si hay una guerra nuclear. Es decir, no hay ganadores, es decir, no gana China, no gana... No, la guerra nuclear tiene dos tipos hay dos tipos de formas de pasarla. Una, la mejor, achicharrado porque tienes la suerte que te cae. Bueno, hay tres. Achicharrado, te toca una zona de objetivo y mueres. La segunda y la más espantosa, ser un cadáver andante, que decían los japoneses. Por ejemplo, si cae en una ciudad como Madrid o Barcelona, si mueren 2 millones de personas o 3 millones, hay 1 millón de heridos, ¿no? Esa gente iría con la piel colgando, arrastrando, mientras tiene una de las muertes más lentas y más dolorosas. Y la tercera, que sea superviviente. Ser superviviente, aunque sea en una zona que no ha sido bombardeada, con un aumento de la incidencia de las enfermedades derivadas de la radiación, con un invierno nuclear, unas guerras locales y una pérdida de cosechas. No hay vencedores. Aunque vivas en la Patagonia, vas a sufrir los efectos ojo, de casi 10.000 cabezas nucleares lanzadas al acto, más las centrales que exploten por falta de mantenimiento en los momentos después de la guerra. Esto, entre los semisubnormales que gobiernan, no se piensa. Entonces, los pocos que estén en un búnker, que no van a llegar porque va a ser demasiado inmediato, no van a poder sobrevivir más de 2-3 años, ¿no? Y la guerra no tiene ganadores. Bueno, oye, ya que la técnica no nos está respetando mucho ahora, en este tramo final, convendría despedirse ya, porque me va a tocar recortar muchas cosas, porque se te ha ido varias veces la voz. Perfecto. Si te parece, nos pues despedimos. Nos despedimos, que hemos contado todo lo que teníamos que contar. Por favor, la gente no vaya tan alegremente. Y el personaje de Putin está claro, pero no es un ogro, es un ser humano. Un ex coronel que ahora es presidente y que tiene una visión geoestratégica. Y dicho esto, nos despedimos porque ya la conexión no da para más. Hasta otra.